dejo. Listo. Muy bien. Creo que ahí ya está grabando. Sí, ya está grabando. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a estas clases, muchachos, sí tengo que subirlas directamente a al canal, ¿listo? Porque es que esto me llega a un vínculo en el Drive y de ahí creo que es que tengo que enviarlos. Bueno, esta clase queda directamente en el canal. Muy bien. Vamos a continuar entonces con esto. Muy bien. Estamos viendo nuestra pizarra. Ay, chanfle. No me digas que no me muestra acá. Eso sí va a ser un lío ahora que traten de entrar. Bueno, vamos a continuar, muchachos, ¿sí? Y una de las cosas más importantes que tenemos que revisar es que nosotros estamos considerando, está relacionando, disculpe. Si tenemos una fuerza, disculpen muchachos porque ese va a ser el tema. No me aparecen acá. Bueno, si tenemos un elemento que está empotrado, ¿listo? Y lo sometemos a una carga, cualquiera que ella sea, ya nos hemos dado cuenta, muchachos, que este elemento, debido a esta carga, pues lógicamente, según lo que nos dice ahora la literatura, ¿sí? Según lo que nos dice la literatura, este elemento se va a deformar. Esa deformación ya hemos dicho que es PL sobre EA, y pues ya estamos trabajando esta serie de ejercicios. Vamos a completar muchos ejercicios acá para que vamos cerrando esta semana este tema. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Lo que pasa es que debido no solamente a una fuerza P, sino a otros efectos como por ejemplo, ¿sí? El cambio de temperatura. Estos elementos también se van a deformar o se van a contraer. Eso es importante tenerlo en cuenta, muchachos, porque es que, por ejemplo, en Cali tenemos horas pico de temperatura y tenemos horas valle de temperatura. Por ejemplo, las horas pico son mediodía, donde el sol está en su cenit. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos una mayor absorción de radiación de las estructuras. ¿Y qué sucede con un elemento cuando él está absorbiendo temperatura? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que el elemento se dilata. ¿Y qué pasa cuando se enfría? Pues evidentemente el elemento se contrae, ¿sí? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, muchachos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que en realidad la deformación total, si tenemos carga y tenemos cambio de temperatura, va a ser debida a las cargas más la deformación por temperatura. Pero muy bien, ¿cómo vamos a evaluar esa deformación por temperatura? Por allá su profesor de física algo le enseñó y le dijo que la deformación por temperatura es igual a alfa por delta T por la longitud inicial, ¿sí? Este es el cambio debido, o esta es la deformación debida a la temperatura. ¿Quién es alfa? Alfa se conoce como coeficiente de dilatación térmica, ¿Listo? Y tiene unidades de 1 sobre, por ejemplo, grados de temperatura, digamos que son grados centígrados, 1 sobre grados centígrados. Delta T, ¿quién es? Delta T es el cambio de temperatura que puede sufrir el elemento, cambio de temperatura, ¿sí? Claro,
puede estar, digamos que obtienen en el cenit a la hora máxima de temperatura en esas cubiertas en Cali, prácticamente pueden tener una temperatura de 50 grados. Y cuando llegan a una temperatura en la noche, ¿sí? Pueden tener una temperatura más agradable, digamos de 25 grados. O sea que hay un cambio de temperatura de aproximadamente 25 grados, como un ejemplo. ¿Listo? El coeficiente de dilatación térmica como tal, ¿sí? El coeficiente de dilatación térmica es una propiedad intrínseca, es un valor que les van a dar. ¿Listo? O sea que ustedes lo conocen, que siempre lo tienen que considerar. ¿Listo? Entonces tienen que tener en cuenta, muchachos, que esos valores de dilatación térmica son valores que definitivamente ustedes lo tienen que tener. ¿Sí? Y ahora, ¿qué sucede? Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Bueno, no, yo creo que no pasa nada. Ya están casi todos, creo. Muy bien. En ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, pues, ¿cómo vamos a evaluar esa deformación debida a la temperatura? Con esta expresión. Tenemos que mirar cómo lo vamos a aplicar para poder desarrollar problemas que nos impliquen tanto fuerzas axiales como temperatura, ¿sí? Para eso, he consultado varios libros y este libro es demasiadamente bueno. Se llama Resistencia de Materiales de Pittel y Singer. ¿Sí? Es de la Universidad de Oxford. ¿Listo? Este libro. Muy bueno este libro, muchachos. Y hay unos ejercicios muy interesantes. Y vamos a hacer un par de ejemplos. Ese ejercicio, desafortunadamente, ese libro no lo tengo en digital. Entonces, pues me toca hacerles el dibujo. Entonces vamos a hacer el primer dibujo y el primer dibujo dice lo siguiente. Perdón, el primer ejercicio. Dice que calcular los esfuerzos, permítanme un segundo. Listo. Entonces, esto es lo que dice. Que se tiene un bloque, muchachos. Recuerden interrumpirme cuando ustedes vean, consideren que necesitan interrumpir. Digamos que tenemos este bloque. Eso sí lo vemos. Tenemos este bloque. Y este bloque está empotrado. ¿Listo? Dice que ese bloque está empotrado ahí entre esos elementos y tiene las siguientes características. ¿Listo? Tiene una longitud de 2.5 metros. ¿Listo? Está simplemente que inicialmente, perdón, que tiene una sección, miren por favor, de 1200 milímetros cuadrados. Es que voy a copiar todos los datos del problema para que por favor los tengamos muy en cuenta. Este nos dice que este material es un material de acero y el acero tiene un coeficiente de dilatación térmica de 11.7 micras por cada grado centígrado. ¿Sí? Lógicamente ya conocemos que el módulo de elasticidad del acero es 200 gigapascales. Es 200 gigapascales. ¿Sí? Y dice que este elemento inicialmente estaba a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Está a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Bien, la pregunta que nos hacen es, entonces, pregunta. Si la temperatura final es igual a menos 20 grados centígrados, ¿sí? ¿Cuál es el esfuerzo
en el material. ¿Listo? Ojo con esto, muchachos, porque estos ejercicios son importantísimos tenerlos muy en cuenta. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? No hay fuerzas. No nos dicen que esto está actuado con fuerzas, ni nada como el otro, que colocamos una fuerza, sumamos, nada. Nos dicen simplemente, vea, este elemento está ahí quieto. Tiene una longitud de 2.5 metros, tiene una sección de 1200 milímetros cuadrados, tiene un coeficiente de dilatación térmica de 11.7 micrómetros por cada grado centígrado, tiene un módulo de elasticidad e inicialmente está a una temperatura de 20 grados, ¿sí? Que era lo que yo les decía, que prácticamente fue lo que sucedió con este famoso transbordador, el Challenger, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Lo que pasa es lo siguiente. Lógicamente, voy a dibujarlo dos veces. Lógicamente, si el elemento está aquí, ¿sí? Y está a una agradable temperatura de 20 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la temperatura desciende? Digamos que estuviera libre de este elemento. ¿Qué le va a suceder, muchachos? ¿Él se va a expandir o se va a comprimir? Comprimir. Lógicamente, ¿no es cierto? Muchas gracias. El elemento va a disminuir de dimensión. O sea, el elemento que estaba así, ahora necesariamente está así. Va a estar aquí así. Perdón, aquí. Voy a traerlo aquí así. Así. Pero las paredes son demasiadamente rígidas, ¿sí? Las paredes son rígidas. Solamente por... O sea, él teóricamente, si no estuviera agarrado de la pared, ¿sí? Debería sufrir una deformación en este sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que esta deformación, ¿sí? Esta deformación es la deformación térmica. Y nosotros, digamos, en teoría, nosotros ya la podemos calcular. ¿Cómo es esa deformación térmica? Esa deformación térmica no es otra cosa que alfa por delta T por L. Todo esto nosotros lo tenemos. Todo esto nosotros lo tenemos. Pero ojo, muchachos, un factor importante aquí. En realidad, esto es simplemente explicativo. ¿Por qué? Porque él se deforma esta cantidad por las condiciones térmicas, ¿sí? Pero ¿qué sucede, muchachos? ¿Qué sucede? Que él está agarrado de este elemento, ¿sí? Agarrado de este elemento, ¿sí? O sea, en realidad se está generando, debido a esas deformaciones térmicas, ¿sí? Debido a esas deformaciones térmicas, se están generando unos esfuerzos, ¿sí? Están generando unos esfuerzos sobre este elemento. Unos esfuerzos sobre toda la sección. Y esos esfuerzos son debido a la presencia de esta deformación. Recuerden, muchachos, ¿sí? La deformación térmica, cuando hay deformación, siempre hay esfuerzos. Eso es algo que tenemos que tener claro. O sea, significa que este esfuerzo térmico es igual a esas deformaciones térmicas es igual a esas deformaciones que se están generando en el elemento. Las deformaciones térmicas ya las tenemos. Alfa, delta T por L. ¿Y cuánto valen las deformaciones en el elemento? Pues nada, ya la conocemos, que es P por L sobre A por E. ¿Sí? Miren lo que está pasando aquí. ¿Quién está absorbiendo esas deformaciones? ¿Qué está tratando el elemento de hacer? El elemento está tratando de comprimirse, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tipo de esfuerzos estarían generando aquí? ¿Qué elemento se está tratando de venir para acá? ¿Sí? ¿Qué tipo de esfuerzos estarían generando entre la pared y este elemento? Porque recuerden que eso está quieto, eso está soldado, prácticamente está soldado. ¿Qué tipo de esfuerzos estarían generando? Ellos tratan de ¿qué? De abrirse, ¿sí o no?
O sea, estaría generándose como una tensión en este elemento y a la vez una compresión en este elemento. Los esfuerzos tratan de abrirse, o sea, debido a que el calor lo contrae, pero la pared no lo deja ir, ¿sí? Entonces hay un equilibrio, ¿sí?, de esfuerzos en esos dos elementos, ¿sí? Entonces, fuerza sobre área, ¿quién es? Esto es el esfuerzo, L de A. La longitud que nosotros estamos considerando para el análisis de los esfuerzos es L, y acá también es la misma L, es esta misma L, se va, ¿sí? O sea, esto con esto se va. ¿Y qué me está quedando finalmente? Que los esfuerzos de origen térmico, o bueno, los esfuerzos debidos a la contracción de la temperatura, no es otra cosa que ¿quién? Que el módulo de elasticidad por alfa por delta T. El ejercicio es interesante y el profesor, este par de profesores llaman la atención de algo. Miren que cuando hay esfuerzos de origen térmico, como en este caso, los esfuerzos no dependen de la longitud. Si se dan cuenta, los esfuerzos no dependen de la longitud, muchachos. Los esfuerzos solamente dependen de la calidad del material, miren, de esto. ¿Y de qué depende? De esto. O sea, que a mayor diferencia de temperatura, mayor esfuerzo. Y eso es lo que pasa, muchachos, cuando, por ejemplo, y eso ha sucedido aquí en Bogotá. En Bogotá, en la zona franca de Bogotá, hay zona, eso es pues, por algo se llama la sabana de Bogotá, una zona muy amplia donde tiene grandes, digamos, superficies, y esas superficies absorben mucha temperatura. Esas superficies por mucha temperatura, muchachos, se calientan mucho a mediodía y se expanden muchísimo. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que en Bogotá tenemos zonas de heladas y están ubicadas allá. Y esas zonas de heladas pueden tener desde 40 grados a mediodía, pueden absorber esas cerchas hasta unas temperaturas en la noche de -5, -6 grados centígrados. Estamos hablando de una diferencia bastante pronunciada. Entonces, los esfuerzos que se van a generar sobre todos esos elementos metálicos, en especial las cubiertas, ha generado grandes problemas. Los problemas que han generado tan grandes, muchachos, es que, ¿qué sucede? Que algunas de esas cubiertas se han caído. Ya voy a explicar por eso. Ya voy a explicar ese ejercicio, ese evento, y ya les voy a mostrar. Entonces, terminemos el ejercicio. En este orden de ideas, ¿sí?, tenemos una temperatura inicial de 20, una temperatura final de -20. Entonces, tenemos que los esfuerzos de origen térmico Profe, una pregunta en el ejemplo anterior que se hizo del área. Ya, permítame. Ya. Bueno, muchas gracias. Mira, estamos diciendo, retomo, que la deformación térmica debe ser a la misma deformación que se equilibra del esfuerzo en la varilla. La deformación térmica es alfa por delta T por L. ¿Listo? Esto es igual. ¿A qué es igual la deformación? La fórmula que estamos trabajando. P por L sobre A por E. Pero ¿quién es P sobre A, ingeniero? ¿Quién es P sobre A? Ah, ok, perfecto, listo, profe. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Todo tiene que quedar muy claro. No me importa repetir las veces que tenga que repetir. Muy bien, entonces estos son los esfuerzos que nos están pidiendo. Tenemos que este elemento es 200 gigapascales por alfa. Alfa nos dijo el ejercicio que es 11.7 micrómetros, o sea, 11.7 por 10 a la menos 6 metros, ¿sí? Perdón, 10 a la menos 6. Esto está 1 sobre grados centígrados, ¿sí? 1 sobre grados centígrados. Por el cambio de temperatura, que es temperatura inicial menos temperatura final. O sea, aquí es que quiero hacer el llamado de atención de esto.
200 gigapascales por 11.7 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, por temperatura inicial, 20 grados, menos temperatura final, menos 20 grados. Nos dice que llega a menos 20. O sea que el cambio en realidad es de 40 grados. El esfuerzo es igual a 200 gigapascales por 11.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 por 40 grados centígrados. Estos grados centígrados con estos grados centígrados se me cancelan y eso me queda igual a... ¿alguien me ayuda, por favor? Y me corrige entonces. 200 megapascales. 200. 200.000 megapascales, 200, ajá. A ver, ya me volaté. Entonces esto daría 200 por 11.7, ajá, por 40. Esto da, tiene que dar lo mismo que me da acá, ajá, 93. Esto da 93.6 megapascales. Ese es el cambio de temperatura, perdón, ese es el esfuerzo que va a tener debido a ese cambio de temperatura, ¿sí? Es importante de que tengan en cuenta esto, muchachos, porque estos ejercicios por cambio de temperatura son igual de fáciles, pero hay que saberlos interpretar. Por favor, que no entendimos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente, sencillamente que este elemento que tiene aquí 2.5 metros de longitud, en realidad está sufriendo un esfuerzo de 93.6 megapascales aquí en la parte para contrarrestar esta deformación. O sea, es que el elemento trata de desprenderse. Entonces, permítanme, si no hay observaciones, les explico. ¿Vale? Porque en este caso la diferencia de temperatura se hace al revés, digamos. Normalmente no es distancia final menos distancia Perdón. inicial. Sí, disculpe, tiene toda la razón. En este caso sería... Sí. Temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Sí, discúlpame, tiene toda la razón. Qué pena con ustedes. Les ofrezco disculpas. Sí. Entonces, si ya les voy a dar la explicación de esto. Sería menos 20 grados centígrados. Entonces, esto sería menos 40, y esto da menos. Bueno, ahora sí, tiene toda la razón. Entonces, menos 93.6. Listo, muchas gracias y es muy valiosa la observación. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sucede es que en realidad, ¿qué está generando sobre este elemento, sobre la varilla? ¿Qué está, perdón, sobre la pared? Está generándose que el elemento se trate de desprender, o sea, sobre la varilla, sobre la pared estaría haciendo algo así, por decirles algo. Trataría de desprender la pared. O sea, estaría generando un esfuerzo de ¿qué? De tensión en la pared, pero a la vez, ¿cómo estaría generando en la varilla? Un esfuerzo de compresión. Eso es lo que está diciendo este signo menos. Muchas gracias. Bueno. Entonces, permítanme, hago una explicación muy sencilla acá de esto. Lo que pasa es esto, muchachos. En estas cubiertas, y eso es importante que lo tengan en cuenta, aunque uno, la verdad, muchachos, uno a veces, con todo respeto, lo digo, uno es muy sinvergüenza a la hora del diseño porque no tiene en cuenta tanta cosa, pero debería tenerlo. Una cubierta metálica, es algo como esto. ¿Listo? Quiero que se fijen en las cubiertas que ustedes visitan de estos centros comerciales grandes y se den cuenta cómo es que están apoyadas. Generalmente se consideran así.
Cuando el Sol está en su cenit, pues ¿qué va a suceder con esto, muchachos? ¿Qué va a suceder? Que estos elementos, ¿sí? Estos elementos se calientan y lógicamente, ¿sí? Este punto puede pasar acá, este punto puede pasar acá, este punto puede pasar acá, este punto, no sé, puede pasar acá. Disculpen, voy a ver si puedo tratar de armar la cercha. Algo como así, así, así. Pues no me quedó ni fea. Así, 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 así y así. Miren, lo que está pasando, muchachos, es lo siguiente, que lógicamente cuando ella se calienta, ¿sí? Todos estos elementos se desplazan y están generando, ¿sí? Y están generando grandes deformaciones, ¿sí? Entonces, por eso es que las cerchas, muchachos, las cerchas se deben limitar, ¿sí? A una condición restrictiva, pero a una condición libre. O sea, usted tiene que dejarla que ella vaya y venga, ¿sí? Porque si usted hace esto en la cercha inicial, la coloca como una restricción, o sea, le coloca a la pared, ¿qué va a suceder con estos elementos? Que a estos elementos, debido al origen térmico, ¿sí? Le va a generar grandes deformaciones porque le va a generar grandes esfuerzos. Y ya como ella no se puede mover de aquí para acá, ¿sí? Porque está restringida aquí, así como la pared está restringida, y acabamos de darnos cuenta que esos esfuerzos no son otra cosa, ¿sí? Que un resultado, ¿sí? De temperatura. Pues cuando usted tenga unos cambios de temperatura muy grandes, los esfuerzos van a ser muy grandes. Y si esos elementos, por ejemplo, los esfuerzos en estos elementos, debidos, voy a llamarlo así, discúlpenme, debidos a la temperatura, superan los esfuerzos, por ejemplo, de fluencia. Recuerden que la fluencia, ya miramos en estas charlas, que el esfuerzo de fluencia es aquel donde el elemento se deforma sin más esfuerzos. Alcanza el esfuerzo de fluencia y ¿qué creen que le sucederá a esta cercha? Pues ella se deforma sin necesidad de más esfuerzos, porque esa es la definición de esfuerzos de fluencia. Ella empieza a formarse unas cosas como así, exagerando, ¿sí? La cercha se deforma totalmente. Entonces uno se da cuenta que generalmente ese tipo de elementos, como esta cercha, empieza a generar dentro de los elementos una serie de curvaturas y cosas que esos son de origen térmico. ¿Por qué sucede eso, profesor? Porque los esfuerzos debidos a los grandes cambios de temperatura alcanzaron los esfuerzos de fluencia y eso hizo que el elemento se deformara sin necesidad de fuerza. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando sucede esto, aquí las cubiertas están sosteniendo unas cargas, ¿sí? Están sosteniendo unas cargas. Aquí. Esas cargas, ¿sí? Esas cargas no están cambiando, pero sí están cambiando las propiedades de los materiales. Las cargas no cambiaron, pero sí esto sí está generándose, sí está cambiando. Entonces, de pronto esta cercha negra súper deformada que tengo aquí, no es apta para soportar las cargas con las cuales se diseñó la cercha roja y el elemento se desploma. Y ha pasado. Como a 3 consultorías de esas yo he asistido para ayudar a solventar problemas de estos. Entonces, por eso es que es tan importante tener en cuenta los efectos de temperatura, porque los efectos de temperatura son muy delicados. Por favor, ¿entendimos el concepto o qué no entendimos? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, muchachos, muy bien. Bueno, muy bien. Hagamos otro ejemplo. Bueno. Por favor, reitero y me cansaré de decir, cuando necesiten interrumpir, interrumpan. Tenemos este ejercicio, que es el siguiente.
dice estos profesores, perdón, ay, perdón, muchachos. Es que estoy feliz porque ayer salí de un chicharrón, entonces yo creo que eso es que me tiene todavía. Bueno, dice estos elementos que tenemos esta condición. Dice la condición que esta carga, permítanme un segundo, por favor. Tenemos un peso, qué pena, está en todo el centro, sí. ¿Sí? Listo, ¿dónde están las medidas de esto? Ah, sí, sí, dice, un bloque rígido tiene una masa, o bueno, tiene un peso de 50 kilonewtons. Pues aquí tenemos aquí está este elemento, muchachos, está cargado con un elemento de 50 kilonewtons. 50 kilonewtons. Está simétrico, ¿sí? Nos dicen que esta longitud, esta y esta, son 0.5 metros, por favor. Esto también es 0.5 metros. Y esta longitud es 1 metro. ¿Listo? Que esto es bronce, que esto es bronce, que esto es acero, lo voy a denotar así, y que esto también es acero. ¿Listo? Muy bien. Además nos dicen que las áreas, ¿sí? Que las áreas son así. En milímetros, la del acero, esta es de acero, entonces el área del acero, de los dos elementos de acero son 500 milímetros cuadrados, ¿sí? 500 milímetros cuadrados. El área del bronce es igual a 900 milímetros cuadrados. ¿Listo? Muy bien. Nos están diciendo que el módulo de elasticidad del acero ya lo conocemos. El módulo de elasticidad, perdón. Estos ejercicios son un poquito cansones, pues porque tenemos que notar todos. Lo del acero es 200 gigapascales. Este valor si nunca se les olvide, mis queridos ingenieros, porque eso lo van a utilizar mucho en estructuras de concreto. Y tenemos que el del bronce es 83 gigapascales. ¿Listo? ¿Qué más nos están dando? Nos dicen que el coeficiente térmico del acero, ya dijimos, que es 11.7 grados centígrados a la menos 1 y que el del bronce es 18.9 grados centígrados a la menos 1. Nos está diciendo quién es el bronce, quién es el acero, nos están diciendo, nos están dando todo. La pregunta es, ¿cuál es la tensión? La tensión, ¿sí? PS y PB, PS y PB, si hay un cambio de temperatura positivo de 40 grados centígrados. Analicemos el problema. El problema lo que nos está diciendo, muchachos, es que tenemos un bloque totalmente rígido, que no se va a deformar, que en la mitad se le coloca, tiene que nos dar, que en la mitad se coloca un peso de 50 kilonewton, muchachos, ¿sí? Y está sostenido por 3 cables, 2 de acero y 1 de bronce.
Nos están dando las dimensiones, las áreas de los cables de acero, nos están dando los módulos de elasticidad de los materiales y nos están dando los coeficientes de dilatación térmica de los dos materiales. El tema que nos están solicitando y nos están pidiendo es el siguiente. Nos dicen, si ese elemento tiene una carga de 50 kilonewtons, ¿cuáles son las cargas? ¿Sí? ¿Cuáles son las cargas y por ende los esfuerzos que se tiene en cada uno de los elementos? Entonces, antes de iniciar cualquier cosa, tengan en cuenta, muchachos, que este es un problema que nos combina prácticamente las dos condiciones que estamos trabajando, que es la condición, ¿sí? La condición térmica y la condición axial. Porque debido al cambio de temperatura, ¿sí? Los elementos se van a dilatar. O sea, usted va a tener una deformación debida a que hay un cambio de temperatura. Y debido a esa carga que ustedes tienen, ¿sí? También, ¿sí? Se van a generar unas deformaciones. O sea, las deformaciones totales que tiene el elemento, ¿sí? Van a ser, de cada uno de los cables va a ser la deformación debida a la temperatura más la debida al esfuerzo en cada uno de los cables. Entonces tengan en cuenta eso, muchachos, para que hagamos el ejercicio y tengamos muy en cuenta eso. Bueno, 10 para las 8, tomemos nuestra... Profe, una pregunta. ¿Vale? ¿Sí? Ahí en el coeficiente de dilatación que pusiste 11,7, ¿ese no Sí. lleva por 10 a la menos 6, así como el ejercicio anterior? Ay, discúlpeme, tiene usted toda la razón, ingeniera. Qué pena, sí, señor. Eso están unos coeficientes muy grandes. Tiene toda la razón, Inge. Muy bien. Esto es por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 y 18.9 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Muchísimas gracias, sí, señora. Tiene toda la razón. Bueno, muchachos, regreso con ustedes en 10 minutos.
Este tiene carga. Bueno, listo muchachos, sigamos entonces. Entonces, permítanme un segundo. Voy a compartir. Entonces, cuando hablamos de como una especie de motivación, digámoslo así, cuando yo les hablo de las fallas estructurales que se pueden presentar en esos elementos estructurales debido a cambios de temperatura, se pueden presentar tanto debido a cambios de temperatura, muchachos, como también a esfuerzos excesivos en los elementos. Por ejemplo, permítanme les muestro. Voy a poner este video que encontré en YouTube rápidamente. Quiero que vean esto, muchachos, ¿sí? Miren, por ejemplo, esta estructura. ¿Están viendo el video, verdad, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Miren eso de tenaz, miren. Bueno, se desploma por errores estructurales, dice, ¿sí? Entonces, miren, esto es una estructura metálica. Miren, las personas están saliendo muy rápidamente bajarse de los elementos tipo columnas, porque miren lo que va a pasar con la estructura. Esto es toda estructura metálica. ¿Sí? Miren lo que está pasando. Y miren, toda la estructura colapsó. Se desplomó. Eso, muchachos, vale, mejor dicho, ni les digo cuánto cuesta reparar una cosa de esas. Mejor dicho, que toda esta estructura que se desplomó, que es metálica, que es algo así como lo que nosotros estamos viendo, pues prácticamente dirá la gente, no, pero es que no se puede levantar, se puede hacer, no, mucha de esa estructura queda golpeada, queda deformada, todo esto, miren los anclajes se rompen, esa estructura no se puede reparar ya, ¿sí? Esa estructura ya no se puede reparar. Entonces,
Eso es gravísimo, eso es delicadísimo. Y estaba mirando también, porque es que el tema de la temperatura en la estructura metálica, muchachos, es tan importante. Yo sé que en este momento ustedes están apenas viendo y yo relaciono esto porque soy profesor de estructuras metálicas en la facultad, pero el tema de la estructura metálica, muchachos, es muy importante. ¿Por qué? Miren, el de la temperatura, porque la temperatura afecta directamente las propiedades del material. Y lo que les estoy diciendo, miren, por ejemplo, aquí, ¿sí? Estas imágenes, o sea, es que es muy delicado las temperaturas de los incendios. Miren, por ejemplo, esta. Vamos a ver si me deja ver. Aquí está, ¿sí? Miren cómo deformó los elementos, lo que yo les digo. Esto puede ser un elemento que tenía una carga y la soportaba perfectamente. Pero ¿qué pasó? Que debido a las grandes deformaciones que se generaron por los cambios de temperatura, seguramente aquí un incendio, miren cómo se deformó este elemento y se dañó. Aún más esta. Miren esto cómo se hizo prácticamente toda la estructura colapsó. Miren esta estructura. En incendios, muchachos, las temperaturas que se levantan, les dejo este dato a partir de ahora para el que quiera motivarse a estudiar estructuras y aún más estudiar cuáles son los efectos de temperatura en las estructuras. En los incendios alcanzan hasta temperaturas de 1100 grados, ¿sí? Y eso son cosas que, mejor dicho, muchachos, uno tiene que considerar mucho. No sé si estas son las Torres Gemelas. Sí, miren, las Torres Gemelas. Se dice que las estructuras de las Torres Gemelas colapsaron precisamente porque los esfuerzos eran los mismos. Pero ¿qué sucedió, muchachos? Sucedió que cuando las altas temperaturas que generó la explosión de estos dos artefactos en cada una de las torres, generó que eso llegara a los esfuerzos de fluencia, y como tenían la misma carga, pero llegaron a los esfuerzos de fluencia, esas estructuras colapsaron. Entonces es importante tener en cuenta, muchachos, que todo lo que nosotros estamos relacionando, todo lo que nosotros estamos viendo, todo lo que nosotros los estudiantes estamos aprendiendo en este y en todos los cursos van relacionados hacia la aplicación directa de nuestros conceptos. Nunca se olviden de eso, por favor. Bueno, entonces volvamos a nuestro ejercicio para ver qué es lo que está sucediendo. Miren lo que está sucediendo. El ejercicio nos dice lo siguiente, nos está diciendo que tenemos esta condición, ¿sí? Esta condición, y que tenemos un cambio de temperatura y una carga aquí, una carga de 50. Entonces, voy a hacer una nueva para traer a colación esto, por favor. Voy a traer solamente los cablecitos. No sé, algo como así. Bueno, listo, muchachos. Ahí están los cables, ¿sí? ¿Qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente, ¿sí? Digamos que esta es la condición inicial. Esta es la condición inicial, ¿sí? Esto es en una condición inicial. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar debido a los cambios de temperatura? Estos dos elementos, recuerden, este elemento y este elemento son del mismo material, son de acero, y este es de cobre, ¿sí? Digamos, como todos los elementos están unidos a una gran masa, inicialmente los elementos de acero, ¿sí? Debido a la temperatura, ¿sí? Debido a la temperatura, se expanden, por decir algo, esta distancia, ¿sí? Y este elemento, debido a la temperatura, ¿sí? Se expande esta distancia. ¿Listo? El bronce es un elemento que es más susceptible a la temperatura. ¿Por qué estoy sacando yo esta conclusión? Miremos una cosa importantísima acá, que tal vez me he olvidado mencionarles y que es importante que la tengamos en cuenta, mis respetados ingenieros. Esto es cuánto se dilata el elemento por cada grado centígrado. A eso se refiere el alfa. ¿Cuánto se dilata por cada grado centígrado? Miren, ¿quién se dilata más por cada grado centígrado? ¿El acero o el bronce?
Esto indica que este se dilata más por cada grado centígrado. Eso es importante de que tengan en cuenta. ¿Quién se dilata más, el acero o el cobre? Una pregunta. Sí, por favor. ¿La notación PS hace referencia al acero? Sí, este elemento hace referencia al acero, sí señor. A eso la tensión en el acero, discúlpenme, qué pena con ustedes. Es que... P en el acero y P en el bronce, sí. Sí señor, en el acero y en el bronce. ¿Listo? Correcto. Entonces, ¿a qué hace referencia esto, muchachos? Esto es referencia a que ¿cuánto se dilata por cada grado centígrado? Esto está diciendo que este se dilata más que el acero, ¿sí? O sea, el bronce es más susceptible de sufrir deformaciones de origen térmico porque tiene un coeficiente de dilatación térmica más alto. Por favor, que eso quede muy claro, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les estoy haciendo esa observación aquí, que esta es la deformación térmica del acero. Esta es la deformación térmica del acero y esta es la deformación térmica del bronce. ¿Listo? Yo los puedo calcular, ya sé cómo determinar la deformación térmica de cualquier material. Es alfa por delta T por la longitud del elemento. Ya conozco. ¿Listo? Como el elemento es totalmente rígido, lógicamente, ¿sí? Que él va a llegar, perdón, lo voy a colocar acá. Aquí está el elemento, voy a exagerar, por supuesto. Recuerden, mis respetados ingenieros, esto es la condición inicial. La condición inicial. Y esta es la condición final. ¿Listo? Esta es la condición final. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, muchachos, es que este elemento, este cable va a llegar hasta acá, este cable va a llegar hasta acá, y este cable va a llegar hasta acá. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, que esta es la deformación por fuerza axial, llamémosla así, deformación por fuerza axial en el acero, esta es la deformación por fuerza axial del bronce, y esta es la deformación por fuerza axial, pues en el otro cable de acero. Es importante de que tengan en cuenta esto, muchachos, ¿listo? Usted dirá, pero profesor, ¿por qué coloca esto horizontal? Porque es que el ejercicio nos está diciendo que este es un elemento totalmente rígido, o sea, que él se desplaza, él se va a desplazar todo, ¿sí? Todo igual, pero que cada uno de los cables se desplaza lo mismo, pues los de acero sí, pero el de cobre no. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ojo con eso. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, ¿qué podemos decir de acá? ¿Sí? ¿Qué podemos decir de acá? Que la deformación térmica, ojo con esto, la deformación térmica del bronce, más la deformación mecánica, llamémoslo así, o axial del bronce, debe ser igual a ¿quién, muchachos? Esta deformación debe ser igual a ¿quién? A la deformación térmica, ¿sí? Del acero, más la deformación axial del acero, ¿sí? En deformaciones, estoy diciendo que esta deformación, ojo, estoy diciendo que esta deformación es igual a cualquiera de estas dos deformaciones. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Está claro, por favor? ¿Sí? Ojo con eso. No se me vayan a confundir ahí. ¿Listo? Entonces, siguiente. Entonces, yo lo que estoy diciendo acá es que voy a cambiar de color, discúlpenme. La deformación térmica del bronce más la deformación mecánica del bronce es igual a la deformación térmica del acero más la deformación mecánica del acero. La deformación térmica del acero, ¿a qué es igual? A alfa, ¿sí? Por delta T por L del bronce, que ya la conozco. Más, ¿esta quién es? ¿Sí? Esta, en este caso, en este orden de ideas, ¿quién es? La fuerza, ¿sí? Que hay en el bronce, la fuerza que hay en el bronce, por la longitud sobre E por A. ¿Listo? ¿Esto es igual a quién? A la deformación térmica del acero, que es el coeficiente de dilatación térmica del acero,
por delta T por la longitud del acero, más la deformación que es P en el acero por L sobre E por A. Voy a colocarle los subíndices, por favor. A, listo. Bronce, bronce, bronce. ¿Quién es la longitud del bronce? Ya sabemos. Permítanme, voy a traer de acá estos elementos. Miren, la del bronce es 1 metro, la del acero es 0,5. Tenemos cada una de los elementos, o sea, el área del acero, discúlpenme, del acero y del bronce, ¿sí? Del acero y del bronce, del acero y del bronce, del acero y del bronce. O sea, tenemos cada una de las propiedades que necesitamos acá. La del bronce es 1 metro, la longitud del acero es 0,5 metros, ¿sí? Y tenemos cada uno de estos coeficientes. Tenemos el coeficiente del acero. ¿Cuánto es el cambio de temperatura? Ya nos dicen que inicialmente hay un cambio de temperatura, nos lo dijeron, un cambio de temperatura. ¿Cuál es la fuerza en A y la fuerza en B? ¿Sí? Si tenemos un cambio de temperatura de 40 grados. Entonces tenemos que el cambio de temperatura es 40 grados centígrados. Lógicamente, muchachos, lógicamente, ¿sí? Pues reemplazando estos valores, yo los voy a colocar aquí para que, pues cuando hagamos nuestro repaso, tengamos en cuenta esto. Estamos con el bronce, entonces sería 18.9 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, por delta T, que es 40 grados centígrados, se calienta por la longitud del bronce, ¿sí? Por la longitud del bronce, que en este caso nos está diciendo que es 1 metro, ¿sí? Es 1 metro, más P por L, P del bronce, que no la conozco, por la longitud que sigue, que es 1 metro, sobre E del bronce, que lo conozco, del bronce, que sí lo conozco, que es, discúlpenme, eso está 83 por 10 a la 9 newtons por el área, ¿sí? El área que sí la conocemos del bronce, el área del bronce es 900 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, es igual ¿a quién? Es igual a el del acero, alfa del acero, voy a colocarlo acá, por favor, alfa del acero que es 11.7 por 10 a la menos 6 centígrados por 40 por 0.5 metros, más P del acero por 0.5 metros sobre, esto es 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, perdón, o sea, pascales, newton sobre metro cuadrado, por el área del acero. El área del acero nos dice que es 500 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. O sea, ¿qué es lo que nos está quedando aquí, muchachos? Nos está quedando una ecuación con una sola incógnita. Pues para no hacer todas estas simplificaciones, sean tan amables en casa, verifiquen que, pues lo único que me queda de incógnita son PA y PB, y el resto son números. Y por favor, verifiquen lo que presentan este par de profesores. Dicen que PA, ¿sí? PA menos, ¿sí? 2.68 PB es igual a 104 por 10 a la 3 newtons. ¿Listo? Esta es la primera ecuación. Esta es la ecuación que nos sale de lo que nosotros estamos revisando, que es la deformación
térmica más la deformación mecánica. La deformación térmica más la deformación mecánica. ¿Qué nos queda? Pues esta ecuación. Una ecuación con dos incógnitas, PA y PB. Bien, pues ¿cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a resolver la siguiente ecuación? Pues la siguiente ecuación, pues es muy fácil de encontrarla porque sencillamente podemos llamarle a esto. Permítanme, voy a hacer aquí. Tenemos esta. Profe, Ya, permíteme un segundo. Claro, ya estoy contigo. ¿Sí? profe, ¿tú nos podrías compartir esa pantalla, esa hoja de papel, así sea al WhatsApp? ¿Eso se podría compartir? ¿Cuál? Esa en la que estás escribiendo. Que les comparta. Ah, pues, ¿ustedes quieren hacerle un screen? ¿Eso es lo que quieren? ¿Esto? Pues como para tener todo lo que está escribiendo, profe, el documento en sí, con todas las páginas. Ah, o sea, un screen de estas. Ah, listo. Un screen del ejercicio. ¿Eso quiere? Listo. Sí, sí. Listo. PA. Listo, perfecto. PA. Ahorita le tomo un screen y se las envío al grupo entonces. Listo. Entonces, miren, muchachos. Pues estas son las fuerzas que tenemos en cada uno de los elementos. PA, PB y PA. ¿Sí? O sea, dos fuerzas en los cables de acero y una fuerza en el cable de bronce. Pues nada. Sumatoria, ¿qué es lo que pueden hacer? Sumatoria de fuerzas en X. Perdón, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuánto les da? 2 veces PA más PB es igual a ¿quién? A 500. A 50. Si colocamos sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tengo? Que 2PA más PB debe ser igual a 50 kilonewtons. Entonces, ¿qué tengo? Entonces ahora, ese es simplemente de la suma de fuerzas. ¿Sí? De la suma de fuerzas. Miren, esta fuerza más esta fuerza me da 2 veces PA, más esta fuerza, me da 2 veces PA más PB, menos 50. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me da? Esto me da dos ecuaciones. Esto me da 10 a la 3 newtons. Lo puedo escribir así también. PA menos 2,68 PB. PA menos 2,68 PB igual a 104 kilonewtons. Anterior. ¿Sí? O sea, como esto está en newton, lo divido entre 1000 y me da en kilonewtons, 104 kilonewtons. Ahora, en ese orden de ideas, mis queridos ingenieros, ¿qué tengo? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, cosa que ustedes ya pueden resolver, muchachos, y nos dicen que PA, miren la solución ya, 37 kilonewtons y PB es igual a menos 25 kilonewtons, ¿sí? Pues nada, el esfuerzo en A va a ser igual a PA sobre el área en A, y el esfuerzo en B, ya vamos a analizar, es PB sobre el área en B. Y estos esfuerzos no es otra cosa que 74 megapascales, y esto es igual a 27 megapascales. Este sería negativo. Miremos qué es lo que está pasando. O sea, la solución nos está dando ya, o sea, hasta aquí nosotros tenemos ya la solución del problema. Tenemos PA y PB, pero PB nos dio negativa. Nos está diciendo que estos dos cables, ¿sí? Y eso es importante que tengan en cuenta. Nos están diciendo que estos dos cables, muchachos, efectivamente
están a tensión, pero que este cable ¿cómo está? O esta varilla ¿cómo está? Está a compresión, ¿sí? O sea, si estos fueran cables, hay una cosa importantísima aquí que tenemos que hacer la observación, ¿sí? Digamos que si estos fueran unos cables, unos hilos, yo les pregunto, si fueran unos hilos, ¿ese hilo de bronce está trabajando? ¿Ustedes qué opinan? Pues si está con presión, no, profe. Exactamente, ¿sí? Exactamente, muchas gracias. No, porque es que un hilo trabaja esa tensión. Si estos fueran 3 hilos, el hilo que está con presión pues no va a trabajar. Digamos ahora que esto fuera unas varillas. ¿Qué es lo que pasa? Que esta varilla, sí, que estas dos varillas están a tensión y esta varilla está con presión. Pero profesor, es que no entiendo, ¿cómo así? No, mire, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa, muchacho, es que seguramente esta dilatación, ¿sí? Y evidentemente uno se puede dar cuenta que la dilatación del cobre debido a la temperatura es mucho más grande, ¿sí? Y en realidad este elemento se está comprimiendo porque esta dilatación es muy grande en comparación con la dilatación mecánica. Entonces el elemento, mientras esto está a tensión, este todavía no ha alcanzado las deformaciones térmicas y por eso este todavía está como ahí arrugado adentro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad y qué es lo que puede pasar con estos elementos? Y eso es lo que sucede en las cerchas, mis queridos ingenieros. Que hay elementos de la cercha que están trabajando a tensión y otros a compresión, y ustedes ya lo saben del curso inmediatamente anterior. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces, que estos elementos, ¿sí?, que están a compresión, son más susceptibles de sufrir un daño que se llama, ¿sí?, el pandeo, o sea, este elemento hacerse así, ¿verdad? Hacerse así, arrugarse en esta forma. Eso se llama un pandeo, ¿sí? Entonces los elementos que están a compresión se pandean y los elementos que están a tensión pueden fluir. Entonces por eso es que es tan peligroso no considerar dentro del estudio de las cerchas, ¿sí?, los efectos térmicos. Pero yo les soy sincero, muchachos, nosotros en ingeniería y en la ingeniería estructural es muy poco lo que se tiene en cuenta los efectos térmicos. ¿Saben por qué? Porque es que uno en realidad no considera cuáles van a ser los gradientes de temperatura que va a estar una estructura en realidad. Es que nosotros en Colombia nos hace falta mucho. Que seamos menos inteligentes que en Norteamérica, en Europa, mentira, somos más inteligentes que ellos. Lo que pasa es que nos falta a veces juicio de tomar la información, cosa que ellos sí hacen. Monitorean cuáles son los gradientes de temperaturas, cuánto cambia la temperatura durante el día, durante el mes, durante el año, durante muchos años. Y ellos tienen bases de datos y en función de eso van sacando estadísticas y van diciendo, vea, si usted va a hacer una cubierta aquí en esta parte de Chipichape, pilas porque aquí las zonas de temperatura son altas, los gradientes de temperatura son altos y entonces a la hora del diseño tiene que considerar este delta T para que tenga en cuenta las deformaciones, si es una estructura metálica. Pero nosotros no consideramos eso, muchachos. Porque muchas veces estamos diciendo que las deformaciones que tienen esos elementos son muy pequeños. Oiga, y eso me dio una idea para hacerles la previa a los de metálicas. Está buena esta idea. Bueno, esto es interesante, muchachos, porque es que miren lo que está pasando. O sea, aparentemente uno pensaría, ¿sí? Y esto lo digo yo muy a nivel de ingeniero civil que soy. No como ingeniero físico, sino como civil, diría, inicialmente esto está pensando, 5 kilonewtons son 5 toneladas, muchachos, son 5 toneladas. 5 toneladas es lo que pesa, si ustedes tienen camionetas, o sus padres, o sus familias tienen una camioneta normal, esa pesa 3 toneladas. Es como si colgaran de esta vaina dos camionetas. 2 camionetas grandes, no voy a decir marcas, pero una camioneta de esas grandes, ¿sí? De 7 pasajeros, esas camionetas grandes, normales, ¿sí? Si colgaran 2 camionetas de esas. Cuando cuelgan 2 camionetas de esas, ¿sí?, están diciendo que estos 2 cables, ¿sí?, que estos 2 cables están a tensión, que estos 2 elementos están a tensión, pero que este elemento que está en el centro está con presión. Entonces uno, el sentido común, como que le dice, no, espere, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que
Si yo cuelgo algo tan pesado, o póngase usted un camión, un cabezote de un camión pesa 5 toneladas, no, se pesa 8 toneladas. Un camión pequeño, una turbo pesa 5 toneladas, una turbo pequeña. Usted cuelga una turbo de 3 varillas, 2 de acero y una de bronce. Imagínese que cuando la cuelga y tiene un gradiente de temperatura, y lo puede haber, porque en Cali puede amanecer, ponga usted, hay días que amanecen fríos. Digamos que amanece un día frío 10 grados y que a una temperatura alta de mediodía, no, Cali revienta como hasta 40. En Montería sí teníamos sensación hasta de 50 con temperaturas. Pero digamos que tiene un gradiente de temperatura que amanece con 10 grados y que tiene a mediodía 50 grados, que es una temperatura horrorosa. Pero bueno, que 50 grados. O sea, tendría 50 grados de temperatura y cuelga usted el camión. Entonces usted estaría pensando, dicen, esas 3 varillas, 2 varillas están a tensión. ¿Y cómo así que la tercera está a compresión? Uy, ¿cómo así? Claro, porque esta varilla, debido a esos cambios de temperatura, se le alargan mucho más que estas. Y eso es lo que nosotros como ingenieros tenemos que entender, porque es que los números son, me van a perdonar si son presuntuosos, los números son fáciles. Miren, eso no tiene... Yo les dije a ustedes que aquí no van a haber integrales, ni integrales dobles, ni triples, ni integral de camino, ni nada de eso. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, son estas. Pero usted sí tiene que entender qué es lo que está pasando, que el resultado que le da, que ya llega a una conclusión que le da uno negativo. Entonces yo le puedo preguntar a usted en la previa, es ¿qué significa ese valor negativo? O sea, ¿por qué me está dando ese valor negativo? Y usted me va a decir, vea, profesor, lo que le está dando ese valor negativo es sencillamente porque el coeficiente de dilatación térmica de este elemento es mucho más grande y este se dilata mucho más que estos otros dos. Y a este punto, esta dilatación térmica es mucho más relevante que esta dilatación mecánica y por eso él se está en realidad encogiendo, no se está tensionando. ¿Está claro este ejercicio, muchachos? ¿O qué dudas tenemos, por favor? ¿Qué preguntas? ¿Podría claro? repetir lo último que dijiste, por favor? Claro. Listo. Lo que pasa es que, ingeniera, mire, es importante que tengamos en cuenta. Yo creo que la matemática, y lo digo de la manera más respetuosa por todos ustedes, la matemática es muy fácil. O sea, esto es una cosa que pues ya la podemos hacer, por no hacer otra observación más desatinada. Lo que nosotros tenemos que llegar a entender, ingenieros, ingeniera, es qué pasa con los resultados. Es que aquí nos dio un resultado bastante interesante. El sentido común, que yo tenga este elemento, de donde estoy colgando este camión que pesa 5 toneladas, el sentido común a mí como ingeniero me está diciendo, si yo tengo 3 cables o 3 varillas, ¿qué me está diciendo el sentido común? Hombre, pues que todas estas 3 varillas están a tensión. Vengo, hago mis cálculos juiciosos, como son ustedes, hacen sus cálculos, igual a, les da uno negativo. Entonces aquí es donde empieza Cristo a aparecer y a pensar, ¿qué es lo que está pasando? Si yo tengo un valor, porque estoy asumiendo, mi primera hipótesis es que todos los elementos están a tensión. Y debería darme este resultado así, estos dos valores así, el sentido de estas fuerzas en este sentido, valga la redundancia, o sea, hacia arriba y estas hacia arriba, pero resulta que cuando me dan los números, este está hacia abajo indicando que este elemento está con presión. Entonces, la cuestión es que tenemos que darle una explicación física al asunto. El número lo podemos encontrar, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que este elemento, debido a que el bronce tiene un mayor coeficiente de dilatación térmica, este se expande más por la temperatura que por lo que está resistiendo de carga. Entonces este se está dilatando más que estos y este está alcanzando primero, por decir algo, este punto que estos otros. ¿Sí? Entonces como lo está alcanzando primero es como si se estuviera, discúlpeme la expresión, amontonando acá. Entonces en realidad este no está a tensión, sino este está esa compresión. ¿Sí? Entonces este elemento no está a tensión, este está a esa compresión. Entonces tenemos que ser muy consecuentes a la hora de analizar los resultados que nos están presentando los números. Los números son reales y dicen la verdad.
Eso da un número negativo. Eso es lo que dice la matemática. La física es otra cosa diferente. Y la física es la que usted tiene que interpretar y decir, bueno, señor número, eso es un número negativo. Señor Newton, ¿sí? Señor Newton, ¿qué significa eso? Significa que esto no está a tensión, joven, sino que esto está esa compresión. Entonces tengan cuidado con eso, muchachos, que no siempre todos los efectos que nosotros tenemos, que consideramos que están a tensión, pues nos van a dar atención, y este es un caso clásico. Y eso es lo que pasa, y es una aplicación directa de esto, directa. ¿Por qué reforzamos el acero? ¿Por qué reforzamos las vigas con acero y no las reforzamos con cobre? ¿O no las reforzamos con aluminio? ¿Por qué creen, muchachos? ¿Por qué reforzamos el concreto que hacemos nuestras edificaciones con acero y no las reforzamos mejor con aluminio o con cobre o con otro material? ¿Cuál será la razón? Por El coeficiente de dilatación. Exactamente, muchas gracias. El coeficiente de dilatación térmica del acero es muy parecido al coeficiente de dilatación del concreto. Y esa es la ventaja por la cual, ingeniera e ingenieros, nació la teoría del concreto reforzado. Porque es que, ¿qué es lo que nosotros nos dimos cuenta, muchachos? ¿Qué fue lo que nos dimos cuenta? Que estos esfuerzos de origen térmico dependen de este factor, del coeficiente de dilatación térmica. No depende de casi nadie más. ¿Sí? Entonces, a esa conclusión es que nosotros llegamos, y por eso es que utilizamos acero. Por eso no utilizamos cobre o no utilizamos aluminio. Y no se pueden hacer eso porque si utilizamos un material que tenga un coeficiente de dilatación térmica más grande, ¿qué va a pasar? Que aquí está el elemento de concreto y ahí está ese metal, no sé cuál sea, pero que tiene un coeficiente de dilatación térmica más grande que el del concreto. Cuando se calientan, porque las estructuras de concreto se calientan, ¿sí o no? A mediodía esas estructuras que ustedes tienen en Cali están calentando, han absorbido mucha radiación. Entonces, ¿qué pasaría con ese elemento? Pues se va a dilatar mucho más que el concreto y las varillas se saldrían de los elementos. ¿Sí o no, muchachos? Se saldrían porque eso se dilata más. Eso es lo que está pasando acá. Él se está saliendo más. Si solamente me hubiesen dicho que fuera por dilatación térmica, miren, él se dilata esto, pero él viene y se dilata esto. O sea, él llega, perdón, hago aquí otro elemento. Él llega y este elemento se saldría de la tabla, llega y se sale, si no tiene ninguna restricción. Este llega aquí, este llega acá por la dilatación térmica, pero este llega hasta acá. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Si el concreto y el acero no tuvieran lo mismo, pues esta varilla se llegaría hasta aquí de acero, esta otra de acero llegaría hasta acá, y esta de cobre que le coloqué a esa viga de acero, pues se saldría de la viga, porque se va a dilatar más. Eso es sencillamente lo que está sucediendo. ¿Está claro? Profe, una pregunta. Al esa varilla estarse restringiendo esa deformación, se está generando un esfuerzo en esa varilla de bronce, ¿no es cierto? Que no tienen la otra dos. A ver, es buena tu observación. Lo que pasa, ingeniero, es que hasta este punto, Inge, hasta este punto, todas tienen la misma deformación. Como hay deformación, hay esfuerzo. Eso creo que, eso nos tiene que quedar claro, muchachos. Si hay deformaciones, hay esfuerzo. Donde le digan que no se le deformó nada y le diga, calcúleme el esfuerzo. Pues usted va a decir, pues no hay esfuerzo, viejo, porque no hay deformación. Usted ya entendió el curso de mecánica de sólidos. ¿Qué está sucediendo? Que debido a que este elemento tiene una condición, ¿sí?, intrínseca, que es la dilatación térmica y se dilata más, este elemento, en este punto, tendría un esfuerzo adicional. A ver, yo te hago esta observación. ¿Será lo mismo el esfuerzo en este punto o en este punto? No. O yo, ¿qué fuerzas tengo que hacer? Permíteme la pregunta así. ¿Qué fuerzas tengo que hacer para regresar esta varilla de aquí a acá? Pues de aquí a acá tengo que hacer una fuerza F. De aquí a acá tengo que hacer una fuerza F. Pregunta, Inge, ¿tengo que hacer la misma fuerza para ir de aquí hasta acá o tengo que hacer una fuerza mayor? ¿Tú qué opinas? Yo creería que sería mayor, ¿no? Claro, lógicamente, ¿no es cierto? Porque es que se me deformó más. Tendría que hacer una fuerza más.
Entonces este está alcanzando, es como si estuvieran haciendo una carrera, ingeniero, este ya va adelante, pero como todos llegan al mismo punto, este se adelantó con este pedazo y solamente necesita este pedacito, pero eso queda una deformación resiliente, por eso es que este queda en compresión. Es que es interesantísimo, miren, estos ejercicios son interesantes y vuelvo y le digo, muchachos, no es tanto el objetivo de hacer tantos ejercicios, sino de entender lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Yo les pregunto, les hago la siguiente pregunta. Háganlo. Un parcial corchador. Un parcial corchador. Ay, que no lo voy a hacer, pero que quiero que lo piensen. ¿Cuál sería esa fuerza P? ¿Cuál sería esa fuerza P? Calcular la fuerza P para que todos los elementos estén a tensión. Listo, piénsenlo. No lo voy a colocar en el parcial, pero quiero que lo piensen y que alguien me dé una respuesta la próxima semana. ¿Cuál sería la misma condición? ¿Cuál sería la fuerza P para que todos los elementos estén a tensión? ¿Sí? Y es que aquí tienen que ustedes, muchachos, yo sé que estamos aprendiendo todos nosotros aquí en este curso, estamos aprendiendo, estamos analizando los conceptos, pero es que tienen que llevarse las cosas claras. ¿Listo? Porque es que ese es el objetivo y ese, para el que quiera ser ingeniero diseñador, ingeniero calculista en el futuro, el área que yo escogí, pues muchachos, la idea no es sacar números, porque es que yo también hago, muchachos, y los diseños que yo hago, suma, resta, multiplicación y división, yo no hago ni una integral en lo que yo presento, nada. No presento dobles, ni triples, ni saco integrales de línea, ni saco integrales de superficie, ni aplico teorema de Gauss, nada de eso. Yo hago suma, resta, multiplicación y división, pero es que a mí me piden que entienda qué es lo que está pasando. En Norteamérica, en una universidad norteamericana, antes de tomar cursos de esto, nos comentaba un profesor que yo tuve en posgrado, que él fue de los últimos que tomó ese curso, nos decía que ellos tenían un curso que se llama análisis estructural. Nosotros análisis estructural es, haga talleres llenos de problemas. No, para ellos el análisis estructural es, vea, yo lo voy a poner al frente de una casa. Dígame cómo trabaja. Cuando usted entiende cómo trabaja, usted lo puede resolver, porque el resto son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, muchachos. Entonces eso es lo importante. Tarea. No la voy a poner en el parcial, pero sí la dejo de tarea. Encontrar el valor de la fuerza P con las mismas condiciones para que todos los elementos trabajen a tensión. Recuerden que con 5 toneladas, 50 kilonewtons es 5 toneladas. Con 5 toneladas, el bronce está trabajando a compresión. ¿Cuál sería la fuerza para que todos trabajen a tensión? Esa es la pregunta. Listo. Discúlpame, ¿contesté tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Ok, bueno. Listo, muchachos. Les voy a ofrecer disculpas. Es que tengo una reunión a las 9 de la mañana y tengo que retirar. Pero aquí terminamos ya este ejercicio. ¿Listo? Entonces ya les subo esta clase y el jueves hacemos otro par de ejercicios, muchachos, para dar por terminado el tema de formaciones axiales y entrar la próxima semana a torsión. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí, sí. Los temas del parcial van hasta lo visto hoy, ¿cierto? Sí. Listo, profe. Muchas gracias. Esa era la Bueno, duda. perfecto. Con los 4 capítulos del libro que estamos teniendo textos guías. Yo saco estos libros de otros temas. Yo tengo muchos libros de esto, muchachos. Me gusta mucho de la mecánica de materiales. Yo tengo muchos, pero si quieren basarse con ese libro está bien. Bueno, muchachos, que tengan, que tengan buen día. Ya saben, mucha agua, mucho ejercicio y que la pasen muy bien. Nos vemos el jueves, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Ay, chao, ¿y ahora cómo hago esto? Ay, primero tengo que detener. La grabación se guardó en la computadora. Listo.